Bienvenidos a Intel Inside Experience. Hoy realizaremos un fantástico viaje hacia el interior de una computadora. Ajustense sus cinturones y prepárense a volar. ¿Están listos? 5, 4, 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Wow! Estamos en el interior del monitor. Miren, es un enorme mosaico de colores plenos llamados píxeles. Solo que al verlo de lejos, la cuadrícula se transforma en una imagen a todo color. Increíble, ¿no es cierto? ¡Hey! Allí está el mouse. Investiguemos qué hay dentro. Tal como me lo imaginaba. El mouse nos informa los movimientos del cursor en la pantalla. 23 grados centígrados. ¡Atención! ¡Doble clic! Estos movimientos se traducen en instrucciones que procesará la computadora. 25 grados centígrados. Vamos a ver a dónde conduce esto. Sigamos. Estamos sobrevolando la tarjeta madre. Miren, siempre quise ver qué hay en el disco duro. Oh, parece una gran biblioteca. Veamos qué hay más abajo. En los discos se pueden escribir datos y guardarlos en forma permanente. Parece que ahí viene el escriba. Odia que lo distraigan. Usted disculpe. Es un segundo nada más. Ya nos vamos. Oh, pero qué carácter. Cada vez que terminas un trabajo, lo guardas en el disco duro para verlo nuevamente en el futuro. Sin embargo, mientras estés trabajando en él, se utiliza otro tipo de memoria que es más pequeña pero mucho más rápida. Se llama memoria RAM. Echemos un vistazo. La tarjeta de sonido, la tarjeta de video, ahí están. Los chips de memoria RAM. Entremos aún. Esta memoria es temporal. Solo se guardan los datos que el usuario utiliza durante el trabajo. Finalizado el mismo, los datos se transfieren o se graban en el disco duro. Estimado señor López, le escribo. Estimado señor López, le escribo a usted. Fondo de pantalla, sus letras en blanco. Fondo de pantalla, sus letras en blanco. Fondo de pantalla, verde, 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 azul, 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 rojo, 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 verde, sol, re, fa, mi, do, sol, re, mi, fa, sol, mi, do, re, fa, re, do, re, do, re, fa. Veamos a dónde conduce esto. ¡Qué buena tarjeta de sonido! Parece que algo no anda del todo bien aquí. Pero, ¿quién dirige esta orquesta? Las notas se interrumpen a cada rato. Busquemos dónde se origina el problema. Empecemos por el procesador, que es el alma de la computadora. Allí está. Veamos qué sucede ahí dentro. Ajá. Parece que aquí está el problema. ¿Y este personaje? Uy, está llegando información. ¿Y ahora qué está haciendo? Pidiendo más tiempo. Son notas musicales. Es música. Y las procesa así. Oh, también llegan letras, números, caracteres. ¿Les parece que podrá con todo? Ahora entiendo por qué se entrecortaba la música. ¿Qué es eso? ¿Otra alarma más? ¿Y deja todo tirado? ¿Y esos colores? Se está volviendo loco. Seguro que alguien está pintando. Resultado, una imagen catastrófica. Pobre si alguien quiere comunicarse. Ni soñar con mandar un fax. Y de conectarse a internet, mejor no hablemos. Oh, es demasiado lento. Le están pidiendo más de lo que puede dar.
Así nunca podrá terminar. No puede hacer todo a la vez. Este procesador lento no puede cumplir eficazmente con todas las operaciones que se le encargan, y menos aún si las debe procesar todas a la misma vez. Salgamos de aquí. ¿Alguien tiene el número de los bomberos? Apaguemos este incendio con el procesador Intel Pentium 4. Un procesador con la última tecnología de Intel. Ahora todo funcionará mejor. Esto es otra cosa. El procesador Intel Pentium 4 tiene todo bajo control. Ahora sí puedes sacar provecho a todo el potencial de tu máquina. Puedes correr muchas aplicaciones al mismo tiempo sin comprometer el desempeño del equipo. Pídele lo que quieras. Siempre puede darte un poco más. Es lo suficientemente poderoso para procesar muchas tareas en forma fluida y al mismo tiempo un verdadero multitarea. Recuerda, un procesador Intel Pentium 4 le da a tu computadora el desempeño que necesitas. No importa la edad que tengas, una computadora con el procesador Intel Pentium 4 es tu aliada perfecta para aprender, crear, jugar, crear películas, hacer música, ahorrar, organizar, divertirte, estudiar, pintar, decidir, investigar, progresar, dibujar, comunicarte, informarte, diseñar, inventar, soñar. Prepárate para descubrir un nuevo mundo. Un mundo sin fronteras, donde te asombrarás cada vez más. ¿Puede un procesador Intel Pentium 4 cambiar la forma de usar tu computadora? Sí. Intel. IBM's chairman and CEO, Ginni Rometty, has called the coming times a new era in computing, a new era in cognitive computing, a new era in cognitive systems. The phrase new era signifies not an incremental or a tactical shift. It signifies a fundamental strategic and technological shift in terms of the technology and what we do with it. If one of the ideas is to get computers to interact with us the way we want to interact with one another, instead of us sitting down and programming a computer someplace, then this notion of computers that deal with images the way we do, or being able to visualize what we do in a way that isn't a spreadsheet, it isn't a bar chart, it's really visual, it's really the way humans interact with the world. I think that will transform how we do a lot of what we do in the business world as well as in our private lives. I mean, the computers we've been using for the past 60 years have been amazing machines, but they've all been slaves to what's called the von Neumann architecture, a certain way of constructing a computer that involves separating memory and processing, doing things in a sequential step-by-step fashion, and doing those things according to a program that's been pre-written. So our brains don't work that way at all. They do things in parallel.
Memory and processing are very intimately intertwined, and there's no program. We do the things we do because of the way our brains are configured. So it's been very difficult for computer scientists to try to simulate the brain using traditional computers, and that's why we're working on this project where we're trying to invent an entirely new computer architecture that works more like the way our brains do, and hopefully we'll be good at the same kinds of tasks that our brains are good at. The essence of cognitive computing, to me, is to think about the difference between the way that most computers work now and the way that the most sophisticated computers on the planet work, and those computers are the things that we all carry around in our heads, along with, you know, mammals and all the other little animals that run around and do these amazing feats in real time, taking in their environment, understanding, making decisions very fluidly, you know, and responding. And how often have you looked at a computer while it's a little hourglass is spinning and then it does the wrong thing, right? So the ability to bring a level of fluidity and appropriateness to the way that we interact with computing, making computers actually more like biological systems, whether or not they're brains, but having that kind of fluidity where they respond and react appropriately. So you feel like you're dealing with another living thing, not a machine. When you look at what the human brain can do, it's really amazing the way we can reason about things and think very deeply about things. But where we start to run into a wall is when we're faced with leveraging huge volumes of data. So looking through tons of documents, millions of books, for instance, is almost impossible for the human brain. But in order to push the boundaries of human cognition, we want to provide access to all of that data. So I think one of the first challenges or tasks of these cognitive computing systems is to facilitate or enable human cognition beyond these barriers. And that's exactly what Watson is all about, in fact. It's about providing access to huge volumes of literature, unstructured information, text, digesting it, evaluating it, and providing efficient access for humans to that information to help that human cognitive process. Cognitive computing is about drawing inspiration from the brain and yet respecting the technological and engineering constraints of the society to create a new generation of computers and a new generation of services and solutions to make the world better.